Bueno, Miguel, pues hoy vamos a hablar de los rodajes de los lobos, ¿eh? Joder. ¿Tú sabes cómo fue el inicio de aquella camada de lobos, Sí, aquel la grupo? verdad es que el hombre y la tierra prácticamente al principio se basó todo en los lobos que a través de Jaime de Foxá Mm. parió una loba que debía de ser de Félix, ¿vale? Y entonces le dieron los 3 o 4 lobendos, se llevaron allá a Pelegrina, se criaron Ujú. como estos bichitos, pero ¿no? Dándoles de mamar todas las noches. eh, Coñazo Claro, tremendo. mucho trabajo. Y a partir de allí fueron en la cárcava esa impresionante que nos hizo Sí, Icona. Allí nacieron y se juntaron dos manadas, dos. Allí se rodó el pueblo de todo con una paciencia de elefante, la cópula de una de las lobas, sí. porque parieron varias veces. Lo que pasa es que eh, tardamos 3 o 4 años en hacer el monográfico del lobo, porque claro, aquello su residencia oficial donde vivían ellos con unas alambradas que no se veían, pero en un espacio muy grande. Pero claro, siempre era lo mismo, la cárcava, el agua que caía y tal, ahí dormían y vivían ellos. Pero luego para rodar la película, para que tuviera Claro, rigor científico, teníamos que sacarlos. claro. Y no sé si has visto en algunas, inventamos varias cosas. Una, en un Dean 6 que tenía. Sí, hay una foto, es verdad, es La, verdad. la verdad que el alma mater de los lobos, hay un personaje que vive todavía de los que ha quedado, porque el pobre Javier Ceña murió hace 2 o 3 meses, Hace poco. que era un ayudante de Aurelio Pérez. Pero el alma mater era Carlos Sanz, Carlos que Sanz. vive y que sigue viviendo con lobos. Eh, Y que sigue, me ha mandado el otro día una loba pariendo. Sí, 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 Jara sí. se llamaba, Jara, me Me parece parece, que sí, que Jara, se llama la Jara, loba. en Zamora, está en el En centro Zamora, del Lobo. eso es. Claro, Carlitos Bueno, es Carlitos fue una el alma. maravilla. Y él entraba allí con sus hijos y le venían a saludar. Era impresionante. Y Félix también le querían y le lamían y tal. A mí me daba más yuyu, ¿sabes? Yo Sí. con la barra del trípode la tenía siempre a mano porque claro, trabajan por hambre, desgraciadamente. Bueno, el hombre también, lo que pasa es que nosotros lo disimulamos más. Pero el lobo por comida hace lo que sea. Y entonces, bueno, pues a la hora de trabajar, en el caballo, yo ponía el trípode pequeño en la parte de atrás del deán, me tuvo ahí, y entonces arrancábamos en medio de algún Iban trigal o algún detrás. sitio, y venían los lobos detrás, y de vez en cuando le echábamos un poquito de comida, y seguían corriendo hasta que. Sí, pero antes, en aquella época, no existía un Steadicam. Los No. baches era terrible grabar aquello, y sin embargo hay planos preciosos de la pata corriendo, de los animales corriendo por detrás tuya y tal. Sí, Y porque buscamos una zona de un trigal de los largos, y claro, ahí en Castilla-La Mancha, que es todo plano, ¿no? sí, sí. No, y luego hay Pues había zonas donde no se movía mucho, pero sí, claro. También se hacían a veces, porque dedicamos miles de horas a claro, los lobos, y la verdad es que luego salió un más. Hizo 2 monográficos. Primero hacíamos uno, cuando ya tenía todo pergiñado, seguíamos batiendo récords. Porque, joder, la puesta de sol aquella que hicimos, va el lobo cuando corriendo, luego corriendo eso es contra el sol, maravilloso. eso, una hora, no, pues nos cogíamos los lobos y los metíamos, habíamos ya localizado el sitio Claro, y los metíamos en el Land Rover, pero teníamos un problema, que eso era delicado para el pobre conductor, porque el lobo en el coche vomitaban, se mareaban claro, enseguida. claro. Entonces, bueno, pues cuando llegábamos al sitio, por el vómito se limpiaba, y claro, se quedaban un poquito tranquilos, y entonces a base, él les había acostumbrado, Carlos, que aunque estuviera sentado como nosotros ahora, él tocaba la trompeta y el lobo sabía que era a la hora de comer, Claro. porque con trompetazo había comida. Entonces ellos lo relacionaban y era maravilloso, porque entonces se iba Carlos Sanz a un sitio y a medio kilómetro se ponía Javier Ceña con otra trompeta, esas que las que tienen Sí, los. sí, sí. Antiguamente Una los pregoneros del cornetilla, pueblo, ¿te claro, sí, acuerdas? Que era sí. como un trompetín. Una corneta Entonces pequeñita. tocaban, claro, las cámaras estas eran de cine, no grababan sonido, Ya, el sonido se grababa aparte. Vamos, se grababa con otro aparato, pero que no es claro, como ahora claro. que el vídeo graba todo. Pero
Y bueno, y entonces había que rezar porque ese día no se pusiera la nube. Pero en 2 o 3 días lo conseguíamos. Claro, hasta que montabas todo el tinglado, pues nos llevábamos toda una tarde. Claro. Que en verano era más larga y en invierno pues se iba la luz Oye, antes. y además hay una cosa, que el cine tenía la complicación de que tú no sabías lo que habías sacado realmente. Ahora había que llevarlo a revelar, a talonar, tal, Bueno, sí, pero claro, pues, o en el vídeo tú lo estás viendo, ver sí. directamente lo que has grabado. Teníamos varios problemas en la limpieza de los chasis, Claro. porque claro, hay viento, hay Polvo. arenillas y tal. Y entonces si se te mete en la ventanilla de la cámara una motita de polvo, araña el negativo y entonces aparecen Claro. esas rayas que hay, que cuando revelas, si sale blanca, es que es del negativo. Y si sale negra es de la copia. Pues entonces tenía... Pero si es del negativo, Olvídate. olvídate. Bueno, Hay que salía volver a así. hacerlo. Claro. Claro. Y el costo, no sé si lo hemos hablado, pero el costo de un chasis de 300 metros de Eastman Color, el precio en Kodak, o sea, eso no era como la gasolina, que Sí, sí. salía en 50.000 pesetas. Bueno, ¿no? Son 300 euros. Y el pequeño el pequeño en 25.000. Claro. Entonces, claro, en 10 minutos te gastabas 50.000 pelas. Claro. Y si era alta velocidad, como dices tú, la paleta, entonces, claro, o sea, nosotros trabajamos en eso, o sea, yo me gradué en la escuela de cine y entonces es como cuando te haces albañil, ¿no? O empiezas primero recogiendo los ladrillos entonces yo aprendí a cargar chasis y entonces era muy divertido porque te ponían un chasis y la película encima de la mesa, el profesor, entonces apagaba las luces. ¿Sabes? Y Para a que no ciegas, tener saco, claro, para no tener que traer un saco de cargar, claro, que lo que lo hagamos, porque claro, si lo cargas a la luz se jodía. Entonces era interesante, y te enseñan, claro, yo estuve 5 años, después ya cuando aprendes, la práctica es importante. Y bueno, éramos especialistas, y Teodoro además era mecánico de cámaras, sí. o sea, Macasoli lo tenía como un mecánico operador, o sea, era como Carlos Sainz, Sí, porque que todos estos, y Alonso, saben de arreglan el mecánica. coche, lo conducen y No, ganan la... hombre, claro, tienen un ruido y saben de qué es el mecánico. Eso es importante, ¿no? Claro. Y claro, también es cierto que estábamos muy bien pagados, ¿eh? Sí. Trabajábamos y a las 4 de la mañana, muchos días me llegaba a buscar el guarda, llegaba a la orilla si estábamos en Doñana o donde estuviéramos, ¿cómo se llama? Está el agua en las marismas, al rabo del caballo la barca, y en la barca a la trípode y hasta que llegábamos a los lugares donde teníamos los nidos, porque lo que hacíamos fuera del campamento era nidificación, eclosión de huevos. Y lobos. Y lobos, zorros, lobos, jabalí. sí, lobos, claro. O sea, los grandes mamíferos lo hacíais Sí. fuera. Yo lobos he visto una manada de lobos de verdad, auténtica, salvaje, en Alaska, con un helicóptero. Claro. Lobos, precioso. Además esos son más blancos, son grises Sí, y blancos. sí. Se ve que es el mimetismo por la nieve, ¿será, no? No, y que es un lobo distinto al nuestro. Ya, pero por ejemplo el conejo es blanco. Claro, pero luego Sin está... embargo el cuervo no. En la India hay lobos también que no son parecidos a los de Alaska ni a los nuestros. Hay varios, sí, hay lobos, varios lobos en el mundo, ¿eh? Y casi todos amenazados porque ha sido un animal muy perseguido, ¿eh? Y siempre ha sido un competidor del ser humano, ¿no? Y es una pena porque es un animal maravilloso, maravilloso. Luego, otra pregunta que te iba a hacer con respecto a lobos. ¿Alguna vez tuvo algún problema? Porque claro, tú sacas los lobos, los sueltas, pero ¿se escapó algún lobo? ¿Se fue a dar una vuelta por ahí? Vamos a ver, el problema era el recogerlo. Pues digo que Carlos Sanz se tenía un mérito porque una vez que lo ha comido, claro, pasa como las personas. Dice, bueno, a mí ya no me si hace esta trabajar, tarde ya no a se mí no van me a hace correr trabajar, claro. ni tócame la trompeta ni me toques nada. Pero hay muchas historias. Yo no sé si la censura o no, pero bueno, son cosas reales. Es decir, el viernes por la noche o el sábado, no me acuerdo, porque trabajábamos toda la semana. Se les echaba, había un día que libraban, ¿no? Entonces se quedaban los guardas, pero que era el guarda general no entraba dentro porque dentro del habitáculo, como el territorio que tenía. Claro, había una puerta. Sí. Ahí nada más que podía entrar Carlos Sanz, porque además el lobo te puede atacar, que está hambreado y tal. El caso es que
el que se quedaba, pues llevaba la comida en un cubo de estos de fregar, de 5 metros, lleno de huesos, de gallina, de lo que fuera, y entonces, como no tenía la llave, porque claro, la llave la tenía Carlos, pues cuando lo tiraba por arriba y entonces la loba se escapó, hizo un agujero por debajo de la malla y ya cogió la costumbre de cuando tenía hambre se escapaba y hubo que sustituirla y se cambió por otra y ahí acabó la historia del problema ese. Pero luego vino otra aventura. Félix, con esos 3 lobendos que habíamos criado, ya tenían 9 meses. Sí, eran novatos grandes. Sí, eran novatos, pero nunca habían salido del campamento y de la cárcava donde estaban ellos ahí viviendo. De Pellegrina, ¿no? Que eso se visita mucho porque es muy bonito, es un cañón precioso, parece el cañón del Colorado, de ahí vivían y tal. Solamente les veíamos cuando les llamaba con la trompeta para venir a comer, que estaban por ahí escondidos, sus cuevas y tal. Bueno, entonces dije, vamos a irnos al páramo que hay ahí en la carretera, al otro lado de la carretera de la Nacional de Barcelona, que es la Nacional 2, creo que es. Sí, vale, es igual. Total, cogimos, metimos los lobos en el Land Rover de los lobos y nos fuimos, nosotros en otro coche nuestro con las cámaras y entonces allí, claro, siempre venía Carlos Sanz, que era el padre de los niños y el que les cuidaba y que le hacían caso. Porque él les castigaba y les tenía al puño como los águilas. Y entonces llegamos al páramo y sueltan los lobos. Bueno, primero habían vomitado porque era la primera vez que viajaban. En el coche mareado. Vale. Y entonces, de repente, para mí dice, mira, un rebaño de ovejas y un pastor. Ah, pues sí, mira, como 50, 60 ovejas hay allí, con un pastor y tal. Vamos, sería una experiencia, vamos a ver. Estos lobos la primera vez en su vida que salen a la naturaleza desde encerrados, como sacas un perro a cazar por primera vez, vamos a ver qué hacen. ¿Vale? Los sueltan y primero lo ponen ahí tontear hasta que se orientan por el mareo, por lo que fuera. Acaso que ya de repente oyen el clon, 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 y se quedan los 3 puestos y sin decirles nada de nada, sin encomendarse a nadie, salen corriendo. Bueno, se rebaño y digo, un santo, tranquilo, déjalo. Aquí, bueno, el pastor cuando vio aquello, se lió la de Dios, empezaron a pegarle vocales, pegaban boca una a otra y cuando se asustaban los lobos mordían a otra. O sea, iban haciendo, no las comían, las mordían y se iban a por otra porque se asustaban, yo creo, más los lobos que las ovejas, los sustos, porque ellos habían visto aquello y lo atacaron. O sea, eso fue una cosa que además tiene un experimento científico para los investigadores, digo yo, ¿no? Para el pastor, para el pastor. Bueno, exactamente. Bueno, pero verás, claro, a Félix para esas cosas, pues, bueno, y dijo, bueno, ya nos acercamos, cuando ya se grabó esa secuencia del general, y hablaron con el pastor, y bueno, pues el hombre, con la labia que tenía, no se preocupe usted, donde las ovejas no se preocupe, se paga todo y todo igual, y patatín y patatán, pero ya que hemos aprovechado, vamos a hacer unos cortos y tal, porque claro, la patata. Y de repente, hace un día, un frío de narices, al mes de enero o febrero, le dice al pastor, mire, ya que no tal, nosotros le vamos a dar a usted un dinero por el daño que hemos causado, lo que usted considere, y si usted quiere, pues claro, las ovejas, pues las que están muertas, pues se pueden vender o se las compramos. Bueno, no, eso lo arreglaría producción. Pero le dice al tío, no habías llevado allí un pasamontañas, y eso lleno de mugre, de campo. Una manta de esas, una manta zamorana, y me vestía allí de una casa sin afeitar, tenía pinta de estos locos de las películas y le dice, mire, cuando yo le diga a usted, usted grite al cielo y diga, ¡el lobo! ¡El lobo! ¡Que viene el lobo! ¿Lo entendió usted? Sí, doctor, ¿de acuerdo? Y le digo yo, Félix, ahí quedan 4 minutos. No, bastante tengo yo con todo el fallo que tengo aquí. Bueno, vale, te aviso porque no hay más películas. Vale, 4 minutos. Vamos a, es que te digo, pues este tío no es actor. Venga, ¿estás preparado? Venga, dale motor, Miguel. Motor, venga. ¡El lobo! ¡El lobo! Corta, que no es un anuncio de turrón, Dios mío. Imposible, este tío no es actor. Quedan 2 minutos. Que no es Clint Eastwood, y además, que cuesta que quedan 2 minutos. Bueno, quedan 2 minutos es bastante para que lo haga la primera. Y ya terminamos con eso, pues, bueno, total.
vamos a hacer otra prueba, pero no graves, a ver, ¡el lobo! Pues sí. ¡El lobo! Que no. O sea, que es el actor, si no todo el mundo sería actor, ¿no? Aparte de que no sale natural porque estamos aquí, el cachondeo, y entonces él tiene que gritar y... Quítese el gorro, por favor, quítese la manta. Y luego veo a Félix que se calza la manta, se pone el tapo, Se disfrazó de pastor. y claro, entonces él, mirando al cielo, porque claro, los planos de cara, antes de empezar a gritar, eran del otro. Pero ese que grita, ¡el lobo! Era Félix. Ya. Hizo Félix, a la primera lo clavó, ¡el lobo! Que viene el lobo! Y tal, los saltos que pega, tal. Entonces, acabamos todos los minutos que quedaban en cámara. Y quedó maravilloso. Claro, porque llevábamos chasis, pero los chasis habían gastado. Pero entonces, para cargar los chasis tienes que ir a un cuarto oscuro o tener saco. Claro, cuando te llevas la batería, te llevas las cargas, hay algo que se te olvida. Bueno, y tampoco sabes lo que va, pero no te vas a llevar todo el destacamento. Bueno, para hacértelo corto, se quedó. Y en la película El Lobo, si la ves, es increíble. No, está bien. Bueno, y ya se nos pasa el gallo, aquello se arregla, y otro día dice, ¿cuál es el tío que mejor efectos especiales hace en España y tal? Y había uno que le dieron 2 Oscars, que no sé cómo se llama. Reyes, ¿era? Sí, Reyes Álvarez. Sí, tenía un nombre muy bonito. Bueno, Sí, no, es una empresa muy famosa de efectos especiales. Efectos especiales, bueno. Pues se le llamó Madrid. Claro, le dijo, mire usted, lo más importante es la loba. Esto es como una película, no se preocupe usted, o sea, yo tenía Jules Briner y la pega un balazo aquí, o sea, que usted no se preocupe. ¿Qué es lo que quiere? Pues que cuando pase la loba por esa roca, hay un tío que dispara, claro, teóricamente, claro, el que era el hormigo, que pero bueno, que no se hace así, que hace el plano contra plano, y te lo haces en Burgos y el otro en Guadalajara. Pero bueno, lo que iba. Pero sí el plano que al pasar la loba pegue la bala en la roca, eso tiene que quedar como Dios. Y el susto que se pega la loba al pasar por ahí, ¿no? Porque, pero claro, que no, ¿sabes? Lo que no quiero es que se le vuele la cabeza al animal, pues esto sí que es imposible. No, pues no se preocupe que lo vamos a arreglar. Total, que cuando es que me estoy bueno, que se me bueno, no se preocupe, que tal, preparamos el plano y baja la loba, la están llamando con la trompeta, y cuando pasa por el sitio, ¡pah!, pega el impacto, la loba se asusta, sale corriendo. Bueno, perfecto. Ahora vamos a hacer uno más corto, con la cámara más cerca, tal y cual. Vale, pues lo preparo otra vez, porque claro, que yo tenía que llevar una carga de dinamita, que tenía... Claro, son cosas... Imagínate, para un actor, o sea, que la loba era para Félix era más que si fuera Robert Redford, ¿me entiendes? Pero bueno, que había que hacerlo. Bueno, se monta todo igual, pues claro, que tarda el tiempo, la carga, la paseo, y cuando le llamamos a la loba, joder, llegaba donde el abrigo, y hacía así, y salía, y no había forma de que pasara por el mismo sitio, porque ella ya se acordaba que ahí explotaba algo. Y entonces, ya no hubo más explosiones, increíble, ¿no? Y entonces, bueno, pues el lobo un poco, cuando se tuvo todo aquello, había más capturas, pero eran más sencillas, porque cuando traíamos un animal que era para desecho, o un gamo, o un ciervo de quintos de mora, o de los quillo, que ya venía un poco, que eran los que en la naturaleza mueren entonces se hacía por ahí llevábamos 5 cámaras, en fin, aquello era una superproducción, se soltaba y tal. Pero el lobo fue una de las... Yo creo que no hay nadie en el mundo que haya hecho una cosa tan perfecta y con tanto rigor científico. Y además se llevó un montón de premios la película. Me imagino. Pues nada, Miguel, ya seguiremos hablando de los rodajes. No, de cuervos, que me gusta a mí que el cuervo... El próximo lo hacemos de cuervos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Urracas, arrendajo, todo aquello. Porque es el animal más listo que hay en la naturaleza. Estupendo, Miguel. Venga.